El cerebro es el órgano más sofisticado y complejo de nuestro cuerpo. Imagina que el cuerpo humano es una ciudad en constante actividad, con millones de personas y procesos diferentes ocurriendo a la vez. En esta ciudad, el cerebro actúa como el centro de control, coordinando y supervisando todas las actividades. En este video, exploramos cómo este centro de control increíble coordina cada aspecto de nuestra vida, desde funciones vitales como la respiración hasta la toma de decisiones y las emociones. Aprende sobre su asombrosa anatomía, dividida en cerebro, cerebelo y tronco cerebral, y conoce cómo cada lóbulo trabaja en equipo para mantenernos en equilibrio. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Al igual que una torre de control en un aeropuerto, el cerebro debe gestionar múltiples señales y tareas simultáneamente. La torre de control guía a los aviones para que despeguen, aterricen y se mantengan en curso sin colisionar. De manera similar, el cerebro procesa señales que llegan de todas partes del cuerpo, toma decisiones sobre cómo responder, y envía las instrucciones adecuadas para mantener el equilibrio. Desde que te levantas hasta que te acuestas, tu cerebro está constantemente enviando mensajes para garantizar que todo funcione como debería. Esta coordinación compleja es lo que nos permite realizar múltiples actividades sin siquiera pensar en ellas. A diferencia de otros órganos, como el corazón o los pulmones, el cerebro es el centro de quién somos. Nuestra personalidad, recuerdos, pensamientos y emociones residen en él, lo que nos da una identidad única. Si el cerebro es el centro de control de las funciones físicas, también es el hogar de nuestra mente y conciencia. Aquí es donde procesamos nuestras experiencias y les damos sentido. Pensemos en un ejemplo cotidiano: cuando escuchamos nuestra canción favorita, nuestro cerebro no solo reconoce la música y los sonidos, sino que también recuerda la primera vez que la escuchamos, nos hace sentir emociones como felicidad o nostalgia, e incluso puede hacernos mover al ritmo de la melodía. Esta mezcla de reconocimiento, emoción y respuesta física es una muestra de cómo el cerebro es más que un órgano funcional, es también la sede de nuestro mundo interior. Uno de los aspectos más sorprendentes del cerebro es su capacidad para realizar un volumen increíble de funciones en un espacio relativamente pequeño. A pesar de que el cerebro pesa, en promedio, alrededor de 1.4 kilogramos, contiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, que son las células especializadas que procesan la información. Si comparáramos cada neurona con una persona, el cerebro sería una ciudad que alberga 10 veces la población de la Tierra. Cada neurona está conectada con miles de otras a través de sinapsis, que funcionan como pequeñas autopistas de comunicación. Para imaginar mejor esto, podemos visualizar el cerebro como una gran red de autopistas y calles de una ciudad gigantesca. Cada neurona es como una ciudad en sí misma, y las sinapsis son las carreteras que la conectan con otras neuronas. A medida que pensamos, sentimos o realizamos alguna acción, miles de señales eléctricas se mueven rápidamente a través de estas carreteras, transportando información. Esta red de comunicación es tan rápida y compleja que podría compararse con un sistema de telecomunicaciones avanzado que permite enviar y recibir información de forma continua y a gran velocidad. Otro aspecto fascinante del cerebro es su capacidad para adaptarse a distintos contextos. Si estás estudiando, el cerebro prioriza el procesamiento de información y el almacenamiento en la memoria. En cambio, si estás en una situación de peligro, el cerebro activa una respuesta de lucha o huida para protegerte. Esta versatilidad es posible gracias a las diferentes áreas especializadas dentro del cerebro, cada una de las cuales tiene funciones específicas. Por ejemplo, la corteza prefrontal, ubicada en la parte frontal del cerebro, es la responsable de la toma de decisiones, la planificación y el control de los impulsos. En una situación de emergencia, el cerebro puede inhibir temporalmente algunas de estas funciones complejas para centrarse en lo más importante: sobrevivir. Esta capacidad de cambiar de modo según el contexto permite que el cerebro responda de manera efectiva a situaciones tan variadas como resolver un problema de matemáticas, enfrentar un peligro o simplemente relajarse. En comparación con otros órganos, el cerebro sigue siendo el que menos comprendemos. A medida que la neurociencia avanza, descubrimos más sobre su potencial y plasticidad. La plasticidad neuronal es la capacidad del cerebro para reorganizar sus conexiones y adaptarse a nuevas situaciones, lo que significa que incluso en la adultez, el cerebro puede aprender y cambiar. Un ejemplo de plasticidad cerebral se puede ver en las personas que han perdido un sentido, como la vista. En estos casos, otras áreas del cerebro pueden desarrollar más capacidad para los sentidos restantes, como el oído o el tacto, ayudando a la persona a adaptarse a su pérdida. Esta adaptabilidad es lo que hace que el cerebro sea tan extraordinario, permitiendo que las personas sigan aprendiendo y desarrollándose a lo largo de toda su vida.
La anatomía básica del cerebro. El cerebro humano puede dividirse en tres áreas principales: el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. Cada una de estas partes tiene funciones específicas y esenciales para nuestra supervivencia y nuestras capacidades cognitivas. 1. Cerebro. Esta es la parte superior y más grande del cerebro, y constituye cerca del 85% de su volumen total. Es donde se llevan a cabo las funciones más complejas, como el pensamiento, la toma de decisiones y la resolución de problemas. En el cerebro se procesan también las sensaciones que recibimos del mundo exterior, como la vista y el oído. Imagina que el cerebro es como una sala de operaciones de una gran empresa. En esta sala, las decisiones importantes se discuten y se toman, y los planes de acción se trazan. Del mismo modo, el cerebro organiza y coordina gran parte de nuestras actividades diarias, desde resolver un problema matemático hasta recordar el nombre de un amigo. 2. Cerebelo. Ubicado debajo del cerebro y en la parte trasera, el cerebelo es mucho más pequeño, pero cumple una función vital en la coordinación de los movimientos y el equilibrio. Es el responsable de que podamos caminar sin perder el equilibrio, correr o realizar movimientos precisos, como escribir o tocar un instrumento. Puedes imaginar el cerebelo como la sección de cuerdas en una orquesta. Su papel es asegurarse de que cada movimiento sea armonioso y fluido. Si el cerebelo no funcionara correctamente, nuestros movimientos serían torpes y descoordinados, como si en una orquesta la sección de cuerdas tocara fuera de ritmo. 3. Tronco cerebral. Esta estructura conecta el cerebro con la médula espinal y controla muchas de las funciones involuntarias del cuerpo, como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Estas funciones son automáticas y esenciales para la vida, lo que significa que el tronco cerebral trabaja constantemente, incluso mientras dormimos. Piensa en el tronco cerebral como el ritmo que mantiene todo en marcha. En una orquesta, esto sería como la sección de percusión que marca el compás, asegurando que las funciones esenciales, como la respiración, sigan funcionando de manera constante y rítmica. Sin este ritmo, nuestro cuerpo no podría sostenerse. Dentro del cerebro, encontramos varias áreas diferenciadas llamadas lóbulos, cada uno con funciones específicas. Los 4 lóbulos principales son el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. 1. Lóbulo frontal. Ubicado en la parte frontal del cerebro, es el área encargada de funciones como el razonamiento, la planificación, el control de impulsos y el movimiento voluntario. Cuando decides hacer una lista de tareas o te propones cumplir una meta, el lóbulo frontal está en acción. Este lóbulo también es responsable de controlar nuestros impulsos, ayudándonos a tomar decisiones con lógica y evitar acciones impulsivas. 2. Lóbulo parietal. Localizado en la parte superior del cerebro, su función principal es procesar la información sensorial que llega desde el cuerpo, como el tacto, el dolor y la temperatura. También nos ayuda a orientar nuestro cuerpo en el espacio. Piensa en el lóbulo parietal como una central de información sensorial. Cuando tocas algo caliente, el lóbulo parietal interpreta esa sensación, permitiéndote reaccionar de manera adecuada. 3. Lóbulo temporal. Situado cerca de las sienes, es clave para procesar el sonido y la memoria. Este lóbulo es fundamental para recordar sonidos y reconocer el lenguaje. Cuando escuchas una canción que te gusta y la asocias a un momento o persona especial, el lóbulo temporal es el que procesa tanto el sonido como la memoria asociada a él. 4. Lóbulo occipital. Ubicado en la parte posterior del cerebro, es el encargado de procesar la información visual. Nos permite interpretar lo que vemos, reconocer formas y colores. Imagina el lóbulo occipital como el sistema de visión de una computadora. Cuando miras una imagen o lees un texto, esta área se encarga de interpretar la información visual para que tenga sentido. Cada lóbulo y cada parte del cerebro tiene una función específica, pero también trabajan en conjunto para crear una experiencia coherente y funcional. Imagina que estás jugando a atrapar una pelota. Para realizar esta actividad, necesitas que varias áreas de tu cerebro trabajen juntas. El lóbulo occipital te ayuda a ver la pelota y calcular su trayectoria. El lóbulo parietal procesa la posición de tu cuerpo y el espacio alrededor. El cerebelo coordina los movimientos de tus manos para atraparla. Y el lóbulo frontal te ayuda a decidir cuándo saltar o moverte. Todas estas partes se comunican en milisegundos, permitiéndote responder rápidamente a la situación. Para que el cerebro funcione de manera efectiva, todas estas áreas deben comunicarse. Las neuronas de cada región cerebral se conectan a través de redes complejas que envían señales eléctricas y químicas. Estas señales permiten que las distintas partes del cerebro se coordinen y realicen sus funciones de manera sincronizada. La comunicación entre las áreas del cerebro es como una conversación en equipo. Cuando un grupo de personas trabaja en un proyecto, cada una tiene una tarea específica, pero deben compartir información para que todo salga bien. Si alguien no comparte su progreso, el proyecto puede fallar.
De manera similar, el cerebro depende de una comunicación eficiente para funcionar correctamente. La evolución del estudio del cerebro. Desde tiempos antiguos, las civilizaciones han tratado de entender el papel del cerebro. Sin embargo, durante muchos siglos, el conocimiento sobre este órgano era limitado y a menudo incorrecto. Los egipcios creían que el cerebro no era un órgano importante. Al momificar a las personas, extraían el cerebro y lo desechaban, mientras que otros órganos, como el corazón, eran preservados porque creían que eran el centro de los sentimientos y el intelecto. Para ellos, el corazón, no el cerebro, era el asiento de la conciencia y la personalidad. Los filósofos griegos tuvieron ideas diferentes. Por ejemplo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina, afirmó que el cerebro era la sede de los pensamientos y las emociones. Por otro lado, Aristóteles creía que el corazón era el centro de las emociones y el pensamiento y que el cerebro solo servía para enfriar la sangre. Estas primeras creencias reflejan los intentos iniciales de las culturas antiguas por comprender el cerebro, aunque no contaban con herramientas para observar y analizar su funcionamiento real. Con la llegada de la Edad Media y el Renacimiento, los científicos comenzaron a estudiar la anatomía humana de manera más sistemática. Durante este tiempo, algunos médicos y anatomistas empezaron a comprender la estructura del cerebro y su relación con el sistema nervioso. En el mundo islámico, el médico y filósofo persa Avicena, Ibn Sina, describió algunas de las funciones del cerebro y la importancia de diferentes partes de este órgano. En el siglo XVI, el anatomista belga Andreas Vesalio realizó estudios detallados de anatomía humana y publicó ilustraciones precisas del cerebro en su obra De Humani Corporis Fabrica, sobre la estructura del cuerpo humano. Vesalio rompió con muchas creencias erróneas y abrió el camino para una comprensión más científica del cerebro. Estos avances anatómicos ayudaron a que los estudios del cerebro fueran cada vez más precisos, sentando las bases para investigaciones más profundas en los siglos posteriores. Durante el siglo XVII, surgieron nuevas teorías sobre el cerebro. Con la revolución científica, filósofos y científicos comenzaron a considerar el cerebro como una máquina que controlaba el cuerpo. El filósofo francés René Descartes es famoso por su idea de la mente y el cuerpo como dos entidades separadas, en lo que se conoce como dualismo cartesiano. Descartes creía que el cerebro funcionaba como una máquina que respondía a estímulos físicos, pero que la mente o el alma era independiente del cuerpo físico. Aunque esta idea no era del todo precisa, ayudó a estimular el debate sobre el funcionamiento del cerebro. Durante este período, el cerebro fue comparado con un reloj, una máquina compuesta de engranajes y mecanismos que actuaban de manera automática. Esta analogía ayudó a entender el cerebro como algo que funcionaba siguiendo ciertos patrones. En el siglo XIX, los científicos comenzaron a estudiar el cerebro de manera más profunda y sistemática, realizando experimentos que revelaron aspectos clave de su funcionamiento. Franz Joseph Gall fue uno de los primeros en proponer que diferentes áreas del cerebro tenían funciones específicas. Aunque su teoría de la frenología, que afirmaba que las protuberancias en el cráneo indicaban la personalidad y habilidades de una persona, fue desacreditada, abrió la puerta a la idea de que el cerebro estaba dividido en áreas con funciones específicas. Paul Broca y Carl Wernicke realizaron descubrimientos importantes sobre el lenguaje y el cerebro. Paul Broca descubrió una región en el cerebro, ahora conocida como el área de Broca, que está relacionada con la producción del lenguaje. Más tarde, Carl Wernicke identificó otra área, el área de Wernicke, que está relacionada con la comprensión del lenguaje. Estos descubrimientos sentaron las bases para la neuropsicología moderna. El siglo XX fue una época de avances importantes en el estudio del cerebro, gracias a nuevas tecnologías y teorías. Santiago Ramón y Cajal, un médico español, fue el primero en describir las neuronas como células individuales que se comunican entre sí. Este descubrimiento revolucionó el campo de la neurociencia, ya que hasta entonces se pensaba que el cerebro era una masa continua. Cajal demostró que el cerebro está compuesto de células individuales, neuronas, que transmiten señales. La invención de la electroencefalografía, EEG, en los años 1920 permitió medir la actividad eléctrica del cerebro. Esta tecnología dio a los científicos una herramienta para estudiar los patrones de ondas cerebrales y observar cómo se comporta el cerebro en diferentes estados, como el sueño y la vigilia. Durante el siglo XX, los investigadores también descubrieron los neurotransmisores, sustancias químicas que permiten la comunicación entre las neuronas. Esto llevó a una mejor comprensión de cómo el cerebro procesa la información y regula el estado de ánimo, el comportamiento y la salud mental. Hoy en día, la neurociencia está avanzando a pasos agigantados, gracias a tecnologías como la resonancia magnética funcional, fMRI, y la inteligencia artificial, IA. La resonancia magnética funcional, fMRI, permite observar el cerebro en acción, mostrando qué áreas se activan cuando realizamos distintas actividades. La fMRI ha revolucionado nuestra comprensión del cerebro, permitiendo estudiar la toma de decisiones, la creatividad, las emociones y mucho más.
Con la IA y el aprendizaje profundo, los científicos ahora están creando modelos de redes neuronales que imitan el funcionamiento del cerebro. Estos modelos permiten estudiar cómo el cerebro procesa la información y aprender más sobre cómo podría tratarse el deterioro cognitivo y otras enfermedades neurológicas. En el futuro, es probable que la neurociencia siga avanzando con la ayuda de tecnologías aún más avanzadas, como la computación cuántica y los implantes cerebrales. Estas tecnologías podrían mejorar nuestra comprensión del cerebro y permitir intervenciones terapéuticas más precisas. La evolución del estudio del cerebro nos muestra cómo la humanidad ha ido desde teorías simples y, a menudo, erróneas hasta una comprensión cada vez más profunda y detallada de este órgano complejo. A medida que avanzamos, seguimos descubriendo la increíble capacidad del cerebro y los misterios que aún quedan por resolver. El desarrollo del cerebro desde la infancia hasta la vejez. La infancia es una etapa de rápido crecimiento y desarrollo cerebral. Durante los primeros años de vida, el cerebro forma conexiones sinápticas a una velocidad increíble, lo que permite a los niños aprender y adaptarse a su entorno. La sinaptogénesis es el proceso de creación de nuevas sinapsis entre neuronas. Desde el nacimiento hasta los primeros años, el cerebro forma muchas más sinapsis de las que finalmente necesitará. Este exceso de conexiones facilita el aprendizaje rápido y la adquisición de habilidades como el lenguaje y la percepción. A medida que los niños crecen, el cerebro comienza a eliminar conexiones sinápticas que no se usan con frecuencia, en un proceso conocido como poda sináptica. Esto permite que las conexiones que se usan más a menudo se fortalezcan, optimizando la eficiencia del cerebro. Durante los primeros años, un niño puede aprender rápidamente palabras en varios idiomas. Si sigue usando y practicando esos idiomas, el cerebro fortalecerá esas conexiones. Sin embargo, si deja de usarlos, esas conexiones sinápticas pueden debilitarse o desaparecer. En la infancia, áreas del cerebro relacionadas con la emoción y el comportamiento, como el sistema límbico, se desarrollan rápidamente, lo que influye en las habilidades de regulación emocional y social. La adolescencia es un periodo de transición en el que el cerebro sigue desarrollándose, especialmente en áreas relacionadas con la toma de decisiones y el control de impulsos. La corteza prefrontal, responsable de las funciones ejecutivas como el razonamiento y la planificación, sigue desarrollándose hasta los 20 años aproximadamente. Esta es la razón por la que los adolescentes pueden tener dificultades para controlar impulsos y tomar decisiones a largo plazo. Es común que los adolescentes se involucren en conductas de riesgo debido a que su corteza prefrontal, que ayuda a evaluar las consecuencias, aún no está completamente desarrollada. Durante la adolescencia, el aumento de hormonas como la testosterona y el estrógeno afecta áreas del cerebro relacionadas con la emoción y la recompensa, lo que puede llevar a una mayor sensibilidad emocional y a comportamientos impulsivos. La adolescencia es como una remodelación del cerebro, en la que algunas áreas, como la corteza prefrontal, todavía están en construcción, mientras que otras áreas, como el sistema límbico, están muy activas. En la adultez, el cerebro alcanza su máximo desarrollo y estabilidad en términos de habilidades cognitivas y emocionales. Las conexiones sinápticas están bien establecidas y las funciones ejecutivas suelen estar en su punto más alto. Durante la adultez temprana y media, las habilidades cognitivas como la memoria, la atención y el razonamiento se mantienen fuertes. Las experiencias acumuladas y el aprendizaje continuo fortalecen las conexiones neuronales. Un adulto que sigue aprendiendo nuevas habilidades, como tocar un instrumento o aprender un idioma, continúa estimulando su cerebro y creando nuevas conexiones sinápticas, lo que puede ayudar a mantener la plasticidad cerebral. A medida que los adultos maduran, suelen adquirir una mayor capacidad para gestionar sus emociones. Esto se debe a la maduración de la corteza prefrontal y a la experiencia de vida, que ayuda a manejar situaciones de estrés y a responder de manera más equilibrada. A medida que envejecemos, el cerebro experimenta cambios naturales que pueden afectar la memoria, la velocidad de procesamiento y otras funciones cognitivas. Sin embargo, no todos estos cambios son negativos, y existen formas de adaptarse y mantener la salud cerebral. Con el envejecimiento, algunas áreas del cerebro, especialmente la corteza prefrontal y el hipocampo, tienden a reducirse en volumen. Esta reducción puede afectar la memoria y la capacidad de tomar decisiones. Los adultos mayores pueden notar que les toma más tiempo recordar nombres o realizar tareas que antes hacían con facilidad. Esto es una consecuencia normal del envejecimiento cerebral. Aunque el cerebro envejece, sigue siendo capaz de formar nuevas conexiones, lo que permite cierta plasticidad. Actividades como la lectura, los juegos mentales y el aprendizaje de nuevas habilidades pueden ayudar a estimular el cerebro y mantener su funcionalidad. Con la edad, los niveles de ciertos neurotransmisores, como la dopamina y la serotonina, tienden a disminuir, lo que puede afectar el estado de ánimo y la motivación. El envejecimiento del cerebro es como el desgaste de una máquina que, aunque empieza a funcionar más lentamente, sigue siendo útil y puede mantenerse en buen estado con el cuidado adecuado.
Con la vejez, aumenta el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson, que afectan gravemente la memoria, el movimiento y otras funciones cognitivas. El Alzheimer afecta principalmente el hipocampo y otras áreas relacionadas con la memoria. Las personas con Alzheimer experimentan una pérdida progresiva de la memoria y otras habilidades cognitivas. Una persona con Alzheimer puede olvidar nombres de familiares, perderse en lugares familiares o tener dificultades para recordar eventos recientes. La enfermedad de Parkinson afecta el movimiento y es causado por la pérdida de neuronas productoras de dopamina en una parte del cerebro llamada sustancia negra. Las personas con Parkinson experimentan temblores, rigidez y dificultades para coordinar movimientos. Afortunadamente, existen hábitos y actividades que pueden ayudar a mantener la salud cerebral en la vejez y a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. La actividad física regular no solo beneficia al cuerpo, sino también al cerebro. El ejercicio mejora la circulación sanguínea, reduce la inflamación y promueve la liberación de factores de crecimiento que favorecen la salud neuronal. Las personas que realizan caminatas diarias o practican actividades físicas de bajo impacto, como el yoga o la natación, suelen experimentar beneficios en su memoria y en su bienestar emocional. Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, grasas saludables y antioxidantes, puede ayudar a proteger el cerebro del envejecimiento y de enfermedades neurodegenerativas. Aprender cosas nuevas, resolver problemas o participar en actividades creativas son formas de mantener el cerebro activo y de promover la plasticidad. Realizar actividades como crucigramas, juegos de mesa o aprender un nuevo pasatiempo puede estimular el cerebro y ayudar a conservar la memoria y la agilidad mental. Mantener relaciones sociales cercanas y participar en actividades en grupo puede tener un efecto positivo en la salud cerebral, reduciendo el riesgo de deterioro cognitivo y mejorando el estado de ánimo. El cerebro humano es una máquina en constante evolución, adaptándose a las diferentes etapas de la vida. Desde la infancia, donde experimenta un rápido crecimiento, hasta la vejez, donde enfrenta nuevos desafíos, el cerebro sigue siendo capaz de aprender y adaptarse. Cuidar de la salud cerebral a lo largo de la vida es fundamental para mantener su funcionamiento óptimo y reducir el riesgo de deterioro cognitivo en la vejez. Dale like a este video si te pareció interesante. Comenta tus ideas o preguntas, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte para más contenido educativo sobre el cerebro y la neurociencia. Es gratis y nos ayuda mucho. Sonrisa Cerebro. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.